Sobre el juicio del gran diluvio. Ya Dios juzgó, ¿verdad?, al mundo entero, pero entre los que fueron destruidos, juzgados por diluvio, habían los hijos de Dios, habían, pero fueron juzgados. Podría llamarlo, ¿verdad?, como disciplina de Dios. Muchos, según su incredulidad, muchos hijos de los hombres muertos, ¿verdad?, fueron juzgados, pero habían algunos hijos de Dios. Ellos se convirtieron como solamente en la carne, ciertamente. Entonces hay esta historia. Por eso entre los hijos de Dios, uno vive según la carne, ¿verdad? Solamente en la carne. Otro vive según el Espíritu. Los hijos de los hombres tienen sus espíritus muertos, por eso solamente tiene carne, carne, carne. Ellos no tienen deseo del Espíritu, no tienen deseo del Espíritu Santo tampoco. Pero los hijos de Dios tienen, ¿sí?, deseo del Espíritu. Está vivo, ¿verdad? Está vivo su espíritu. Pero muchos solamente viven según deseo de su carne. No piensa, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Eso es como lástima, ¿verdad? Qué gran lástima. Siendo salvo, no entiende esta voluntad de Dios. Viene solamente según su pensamiento de la carne, carne, carne. Ciertamente eres, así Dios mantiene, ¿verdad?, este linaje de la salvación. No por milagro, sino por la palabra. Siempre Dios le daba y le daba, ¿verdad? Así hasta nosotros llegó esta palabra de la salvación, este linaje de la salvación por medio de la iglesia. Ahora nosotros estamos en la iglesia. Entonces este mundo siempre se divide, ¿verdad?, en dos grupos. Un grupo salvo, otro grupo muerto. Por eso, hermanos, siempre recordamos quién soy yo. Siempre recordamos quiénes somos. Somos linaje de Jesucristo. Somos linaje de la salvación. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia. Yo no soy del mundo. Sí, yo vivo, ¿verdad?, trabajando en el mundo. Tengo conocido y familia que no han sido salvos. Pero yo no soy de los muertos, soy de Dios. Vamos a recordar eso siempre. Y llegamos hasta aquí. Así que nosotros hemos recibido el amor de Dios, ¿verdad? Dios nos engendró por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Bienaventurados, gran bendición, incomparable, ¿verdad?, con las cosas bendecidas del mundo. Jamás. Entonces siempre, hermanos, vamos a valorar, ¿verdad?, este valor de la salvación. No es algo simple, es grande, es muy serio. Vamos a llevar este corazón orgulloso, ¿verdad?, porque no somos del mundo. Pero aquí en el mundo sí hay muchos hombres como hijos de los hombres muertos. Ellos no conocen, ¿verdad?, esta salvación, no conocen también esta bendición de Dios. Solamente sigue buscando la bendición de la carne. Sigue solamente al deseo de la carne. Deseo, ¿verdad?, pensamiento de la carne, de la carne, de la carne. Este hombre ciertamente es carne, carne. Pero entre los salvos también uno no busca esta voluntad de Dios, va a vivir
según la carne. Según deseo de la carne. Primero, entendiendo nosotros quiénes somos. Nosotros somos vivos. No podemos vivir, ¿verdad?, como muertos. No podemos vivir como un hombre del mundo. No. No podemos vivir tampoco en medio de los muertos. Lázaro salió de la tumba. Esta tumba siempre, ¿verdad?, en Medio Oriente, lo hace de la familia, para una familia. Entonces uno muere, ¿verdad? Tío, tía, abuelo, abuela, lo mete ahí dentro, todo. Una tumba de la familia. Había, ¿verdad?, muchos huesos de los padres y un olor, ¿verdad?, feo, muy feo, de cadáver, pudrido. Entonces Lázaro salió de allí. ¿Cómo puede volverse a la tumba? No podemos imaginar eso. ¿Cómo uno, siendo salvo, siendo hijo de Dios, puede vivir tranquilo en medio de los muertos que están en la tumba? El mundo es una tumba. Comiendo tranquilo, ¿verdad? No pensando nada de ellos. No es digno. Sí, siempre pensar eso, ¿verdad? Qué doloroso, qué pesado. Pero vamos a recordar esto. Primero, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son, verdad? Ellos son muertos, dice. Eran, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia. Éramos muertos. Y siguiendo, ¿verdad?, este corriente del mundo solamente, según lo que se ve, corriendo, ¿verdad?, para allá, según lo que escucha, y corriendo allá para allá, éramos muertos. Siguiendo también esta voz del diablo, por ejemplo, que nos llama, ven acá, ven acá. Sigue su deseo de la carne. Entonces pierde, ¿verdad? Mucha pérdida de las cosas espirituales. Hay lucha, sí. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿verdad? Son hijos, dice, son hijos de ira. Son hijos de los hombres del mundo. Ellos no tienen esperanza del reino de Dios. Poniendo su, ¿verdad?, vida eterna en casualidad, vive tranquilo. No se preocupa por los hijos, los muertos. No se preocupa por las almas perdidas. Pero los vivos, viendo por dónde van ellos, ¿por qué no se preocupa? Sí se preocupa mucho. Se entristece, ¿verdad?, viéndolo. Mucho dolor del corazón, aunque no podemos expresarlo cada vez, pero bien doloroso. Qué triste. Y viendo, ¿verdad?, también la vida de algunos salvos, solamente sigue, ¿verdad? Sigue según la voluntad de la carne. Nunca vence. Siempre pierde y pierde. Es salvo. Es curioso, ¿verdad? Entonces, esta vez, hoy como esta mañana, Dios quiere exhortarnos, Dios quiere animarnos. Ánimo, hermanos. Vamos a vencer contra este deseo de la carne. No vamos a seguir deseo, ¿verdad?, de la carne, ni del mundo. Sí. Mire, los muertos no tienen deseo del espíritu. Los muertos no tienen deseo del Espíritu Santo, no, solamente piensa de la carne. ¿Por qué? Porque muertos no tiene, ¿verdad?, interés de las almas. Lo deja así. Pero los vivos, entendiendo esta voluntad de Dios, ¿cómo podemos dejar así, tranquilo?
Los vivos tienen el espíritu vivo y los deseos del espíritu. Es diferente. No es igual que los hombres del mundo. No. Es diferente. Así que por sus frutos los conoceréis. Así sale, ¿verdad? Su fruto del espíritu. Pero los muertos no salen, nunca sale fruto del espíritu. Entonces, en su vida cristiana, ¿qué testimonio de los vivos llevan? ¿Qué testimonio de los vivos están llevando? Mostrando, ¿verdad? Un testimonio, un fruto del Espíritu. Si venir, llegar, ¿verdad? A los domingos y los miércoles, si es un buen fruto. Uno tiene, ¿verdad? Este deseo de estar ahí, yo voy a estar ahí, pero tampoco es suficiente. Si hay muchas cosas que debemos cumplir y practicar según la palabra. ¿Por qué estamos aquí? Para escuchar, ¿no? Para entender la voluntad de Dios y vivir como hijos de Dios en ese mundo, cumpliendo la palabra, como Señor Jesucristo. Mire, los muertos no tienen el espíritu vivo, muertos en espíritu. Los muertos son los que están muertos, ¿verdad? Muertos en espíritu. Tiene su cuerpo muy sano y fuerte, pero su espíritu está muerto, muerto. No tiene deseo del espíritu. Es algo muy distinto. No puede escuchar, ¿verdad? Esta voluntad espiritual de Dios. No tiene voluntad del Espíritu Santo. Pero los vivos tienen su espíritu vivo y entienden la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿verdad? Vivo. ¿Cómo revivieron? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Éramos muertos, ¿verdad? Pero ya ahora revivimos, renacemos por la palabra de Dios. Esta palabra no llegó hasta nosotros solamente en la palabra, sino en poder, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Así que uno tiene gran certidumbre y verdad plena. Así nosotros confesamos sobre nuestras, ¿verdad? Confianza y certeza de ir al cielo. Puedo. Pero también viene el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer contra el mundo y contra el pecado. Así que un salvo no puede permanecer en el pecado. No puede permanecer así en deseo de la carne solamente. Jamás. Así que todo aquel que, ¿verdad? Que todo aquel nacido como de Dios, no practica en el pecado. Todos los que han nacido de Dios no practican en el pecado, dice. Entonces, no para decir que, ¿verdad? Un salvo nunca peca, no para eso, sino no puede pecar, no puede permanecer así, ¿verdad? En el pecado, porque es doloroso permanecer en el pecado, un salvo, qué doloroso y triste. Y viene disciplina de Dios, no puede aguantar ese dolor, ¿verdad? Días, meses. ¿Cómo? Tienen que salir, que son guiados del Espíritu de Dios, no están bajo la ley, ni bajo del pecado. No. Están bajo la gracia, están bajo, ¿verdad? De la libertad del pecado. Y vence también por medio del Señor Jesucristo. Seguir, ¿verdad? Vivir según la voluntad de su carne es pecado. Es pecado.
seguir, ¿verdad? Este corriente del mundo es pecado. Entonces, hermanos, vamos a crecer, ¿verdad? En la fe. Vamos a crecer también en el espíritu y distinguiendo bien sobre nuestro deseo de la carne que tengo yo, ¿verdad? Esto es un deseo de la carne. Hay que comer, sí, hay que comer. Hay que beber, ¿verdad? Hay que trabajar, eso sí, pero siempre vamos a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué trabaja usted duro y duro? Ahí hay que buscar también la voluntad de Dios. Sí, siendo salvo, ¿verdad? También tiene un deseo de la carne. Por eso aquí habla sobre una lucha, un pleito entre el espíritu y la carne. Pero como Génesis capítulo 6, ¿verdad? Ellos tomaron las mujeres de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron el corriente del mundo y recibiendo, ¿verdad? Este deseo de la carne y del mundo, ciertamente eres carne. Pasando tiempo, recibiendo y recibiendo, ¿verdad? Un deseo de la carne, uno siendo salvo, se convierte solamente en la carne. No tiene deseo del espíritu. Eso también debemos cuidarnos con temor y temblor, ¿verdad? Hay que llevar nuestra vida cristiana, cumplir la salvación de nuestra vida. No es algo, ¿verdad? Simple, no, es complicado, es difícil, es muy serio. Pongamos mucha atención en la lucha. Por ejemplo, el que no tiene lucha, entonces está perdiendo, seguramente. Pero el que tiene lucha, ¿verdad? Una lucha grande, entonces está luchando bien. ¿Entendiendo esa lucha? Ah, sí, yo tengo esta lucha, voy a luchar. Me parece que él está luchando, pero mucho no tiene lucha, está perdiendo, no está ganando. Ganando uno no tiene lucha, sí tiene, sale otro, ¿verdad? Y otra. Romano capítulo 8, Romano capítulo 8, verso 26. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemido, ¿verdad? Indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que nosotros tenemos debilidad, sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos ayuda. Sí, nosotros a veces, ¿verdad? No sabemos de qué debemos pedir a Dios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Dios nos ayuda, pero mucho, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos ayuda, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda, ¿verdad? En nuestra debilidad, pero elegimos algo malo. Decidimos, ¿verdad? Una decisión mala. Eso es seguir el corriente del mundo, es seguir, ¿verdad? Es seguir al deseo de la carne. Entonces, vamos a siempre así pedir a Dios para que Dios nos ayude, nos guíe. Vamos a buscar siempre así ayuda de Dios. Señor, ayúdame.
Cuando se siente débil, ¿verdad? Pídelo a Dios. Señor, me siento muy débil, ayúdame, ayúdame. Pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? Como consolador, sí, nos consuela y nos da, ¿verdad? Más apoyo y ayuda. Entonces, así vamos a vencer, ¿verdad? Llevando bien este linaje de la salvación, permaneciendo en el Señor. Pero siendo salvo, uno puede vivir según la carne. Y también otro puede vivir según de la voluntad de espíritu. Hay dos vidas entre los salvos. En el mundo hay, ¿verdad? Dos caminos, camino de vida y camino de la muerte. Entre los salvos también uno puede vivir según la carne, según deseo de la carne, otro según deseo del espíritu. Cada día hay esta lucha. Viendo, ¿verdad? Este capítulo de Génesis 6, capítulo 6 de Génesis, así habla. Dice, ¿verdad? Los hijos de Dios, salvos. No está hablando sobre los ángeles, los salvos. Las hijas de los hombres son muertos. Por eso, los hijos de Dios tienen que mantenerse, ¿verdad? En el linaje de la salvación siempre, mantenerse. ¿Sí? Los muertos no tienen deseo del espíritu. Y también siendo salvo, uno solamente piensa de la carne, no hay deseo del espíritu. Entonces no pregunta, ¿verdad?, a Dios. No pregunta a la iglesia ni al pastor. Y vive según su pensamiento. Es peligroso. Aquí estamos preguntando a Dios, ¿sí o no? Escuchando la palabra de Dios. Eso es preguntar a Dios. Presentarnos, ¿verdad?, ante la palabra de Dios es consultar con Dios. ¿A qué me dirá Dios? Y escuchando, ¿verdad?, esta palabra de Dios, pero no hace caso. Entendiendo lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Eso es desobediencia. Eso es, ¿verdad?, vivir según deseo de la carne, no del espíritu. Si carne, ¿verdad?, lo quiere, carne. Pero el espíritu, hay que entender la voluntad de Dios. Por eso, aquí estamos pidiendo al Señor, Señor, ayúdame. Aquí estamos consultando con Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, escuchando uno, sale, ¿verdad?, una voluntad de Dios, lo entiende, pero lo deja, lo bota, ¿verdad? No hace caso. Así, Señor, yo lo entiendo, pero yo no puedo. Entonces vive según ese deseo de la carne. No puede escuchar. Uno que tiene ese corazón, ¿verdad?, más duro, pasando tiempo así, viviendo así, ¿verdad?, según la carne, su corazón se hace duro. No llega nada a su corazón. Es gran enfermedad, una enfermedad muy grave. Hay que arrepentirse. Por ejemplo, aquí escuchando, ¿verdad?, el sermón, no llega a su corazón. No está bien, hermanos, no está bien. Vamos a escuchar, ¿verdad?, la voz del Señor y entender la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que podamos practicar en la voluntad. Nos pide, ¿verdad?, arrepentimiento. Déjalo, hermano. Hijito mío, amado, déjalo. Y sigue adelante. Como dice aquí, ¿verdad? Comiendo, bebiendo. No es pecado. Comer y beber no es pecado. No se parece que era pecado. Pero uno que no busca la voluntad de Dios está pecando.
contra Dios. Uno que no sigue la voluntad del Espíritu, entonces, ¿verdad? Vive según la carne. Es una lucha. Vamos a seguir luchando. No buscaban la voluntad de Dios ellos. Entonces, sí, así Dios decidió el juicio. En medio de los muertos, ¿verdad? Por diluvio, habían los hijos de Dios. Así podemos entender, ¿verdad? Por este verso. Ah, sí. Solamente 8 personas entraron en el arca. Pero entre los muertos por diluvio, habían los hijos de Dios. Ellos no entraron. ¿Por qué? No entendieron la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ciertamente era carne. Pensando de la carne. Siguiendo, ¿verdad? El corriente del mundo. Uno no puede entender la voluntad de Dios. No entra. No practica. Nosotros somos salvos. Somos hijos de Dios. Pero siendo salvo, uno podría, como, ¿verdad? Contristar, ¿verdad? Al Espíritu Santo. ¿Me explico? No contristéis al Espíritu Santo, dice. Y también dice, ¿verdad? No apagáis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A uno, siendo salvo, podría apagar el Espíritu Santo. Dice que sí. No apaguéis al Espíritu Santo. Entonces uno vive, ¿verdad? Solamente según su deseo de la carne y carne se apaga. Sí, Dios va a esperar, Dios va a dar tiempo, ¿verdad? Dios va a dar oportunidad de arrepentirse. Uno, negando y negando, vive, ¿verdad? Según su voluntad, viene también el tiempo de Dios. Tiene también el fin. No sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo, Señor? Por eso, con mucho cuidado, hermanos, con temor y temblor, vamos a cumplir la salvación de nuestra vida cristiana. Sí, cuando vivimos según la carne, cuando pecamos, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece, se preocupa por uno. Y también uno se siente eso, ¿no? Esta tristeza del Espíritu Santo. Ah, no, yo no puedo hacer así, yo no puedo estar así. Entonces se preocupa. ¿Por qué? El Espíritu Santo se preocupa, se entristece. Así uno se siente espiritualmente. Es normal, ¿verdad? Entonces vamos a arrepentir. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es muy diferente, ¿verdad? Las cosas del mundo y deseo del mundo es diferente al deseo del Espíritu. Es muy diferente. Como nosotros, siendo salvos, no podemos distinguirlo. Sí, podemos distinguirlo. Pero no quiere arrepentirse, ¿verdad? Entonces, es un día, ¿verdad? Un día se acaba también el tiempo de Dios. Aquí dice los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo, ¿verdad? Son terrenal, ¿verdad? La Biblia dice son terrenal, animal y diabólica. Son terrenal, animal y diabólica. Viene del mundo y de Satanás, engañando, ¿verdad? Engañando a los hijos de Dios. Si muchos están allá, ¿verdad? Como hijo del hombre, hijo del mundo, engañado, igual, engañado.
Por eso ellos siguen y siguen, ¿verdad? Las cosas del mundo. Quiere ganar más y más. Quiere aprovechar más las cosas de la carne. Nada más no tiene deseo del espíritu. No. Nosotros, sí, ya ahora tenemos la victoria, es cierto. Ya Dios, Jesucristo, ¿verdad? Ganó por medio de la cruz. El diablo ya es ahora, ¿verdad? Como una serpiente con la cabeza rota. Así Dios lo quebró, ¿verdad? La cabeza del serpiente, un serpiente antiguo. Entonces está moviendo, ¿verdad? Sí. Llegando al tiempo de la muerte. Como quebrantamos, ¿verdad? La cabeza de un serpiente. El serpiente no se muere rápidamente, ¿sí o no? Así, se mueve, pero muere, ¿sí o no? Muere. El diablo ya ahorita está así, tiene su cabeza, ¿verdad? Rota. Dios lo quebró, ¿verdad? Por la cruz. Así Jesucristo ganó por medio de la cruz, por medio de su sangre. Por eso los que están en Cristo Jesús tienen victoria. Tiene victoria. Y también, mire, así Jesucristo ganó. Y también los que están en Cristo Jesús también deben ganar. Así Dios nos espera. ¿Me explico? Los que han sido salvos ya han vencido al mundo y al diablo. Pero también en cada día nosotros debemos vencer y ganar.